Hola, qué gusto tenerte de nuevo. Hoy nos vamos a sumergir en el mundo de los tiempos pasados en español. Me encanta. Parece que te estás enfocando en el pretérito imperfecto y el pasado simple, ¿verdad? Sí. Me parece genial. Yo siempre me enredo un poco con ellos. Es que a veces... Acompáñame a descifrar estos misterios gramaticales con nuestro experto. Vamos a divertirnos aprendiendo. Totalmente. A veces estos tiempos verbales pueden parecer un poco confusos, pero en realidad, una vez que entiendes la lógica detrás de ellos, todo cobra sentido. Exacto, la lógica, eso es lo que me falta a veces. Claro. En los materiales que compartiste veo que se habla mucho de las diferencias entre el pretérito imperfecto y el pasado simple. ¿Podrías darnos un panorama general de esto? Claro que sí. Imagina que estás contando una historia. El pretérito imperfecto sería como el escenario de la ambientación, los detalles que nos ayudan a visualizar el contexto. Nos dice cómo eran las cosas que pasaban habitualmente o cómo se sentían las personas. Por otro lado, pasado simple es como la acción principal, el evento puntual que ocurrió en un momento específico. Me gusta esa analogía. Es como si el imperfecto fuera la descripción del paisaje y el simple la foto de lo que ocurrió en ese paisaje. Exactamente. Por ejemplo, si decimos, cuando era niño jugaba fútbol todos los días, estamos usando el imperfecto para describir una acción habitual en el pasado. Nos da una idea de cómo era la vida del niño en general. Entiendo. Es como una imagen recurrente de su infancia. Sí. Pero si decimos, ayer marqué un gol increíble, ahí estamos usando el pasado simple para resaltar una acción específica que ocurrió en un momento concreto. Correcto. En ese caso, el foco está en el evento puntual, no en la rutina. Es la diferencia. Sí, creo que lo estoy entendiendo. Es como si el imperfecto nos diera el contexto general y el simple nos mostrara la acción principal de la historia. Exacto. Y a veces la elección de uno u otro puede cambiar completamente el significado en lo que queremos decir. Eso suena interesante. ¿Podrías darnos un ejemplo de eso? Claro que sí. Tomemos la frase, ella estaba triste. Aquí usamos el perfecto para describir un estado emocional en el pasado. Nos dice que ella se sentía triste en un momento determinado, pero no sabemos por qué ni qué pasó después. Entiendo. Es como una foto de su estado de ánimo en ese momento. Sí. Pero si dijimos, ella se puso triste al escuchar la noticia, ahí usamos el pasado simple para indicar que la tristeza fue causada por un evento específico. Exactamente. En este caso, el pasado simple nos da más información sobre la causa de la tristeza y la conecta con una acción puntual. La elección del tiempo verbal nos ayuda a comprender mejor la secuencia de eventos y las emociones involucradas. Wow. No me había dado cuenta de que la diferencia podía ser tan sutil, pero a la vez tan importante para el significado. Y eso es solo la punta del iceberg. Hay muchos otros matices que vamos a descubrir a medida que profundicemos en el tema. Me encanta cómo está desmenuzando todo esto. Siento que ya estoy empezando a ver la luz al final del túnel. Pero antes de avanzar, me gustaría repasar algunos ejemplos concretos de los materiales para asegurarme de que estoy en el camino correcto. Me parece perfecto. La práctica es fundamental para dominar cualquier tema. ¿Qué ejemplos te llaman la atención? Bueno, aquí hay uno que me genera dudas. Dice, mientras caminaba por la playa encontré una caracola hermosa. No estoy segura de qué tiempo verbal usar en cada caso. Buena pregunta. En esta frase tenemos dos acciones que ocurrieron en el pasado. Caminar por la playa y encontrar la caracola. Sí, supongo que una de ellas estaba en progreso cuando ocurrió la otra, ¿verdad? Exacto. Caminaba estaría en pretérito imperfecto porque describe una acción que estaba en curso mientras que encontré. Estaría en pasado simple porque señala el momento específico en que se encontró la caracola. Es como si la acción de caminar fuera el fondo y el hallazgo de la caracola fuera el punto culminante de la historia. Ya veo. Entonces la frase completa sería, mientras caminaba por la playa encontré una caracola hermosa. Perfecto. Has captado la idea a la perfección. Genial. Siento que estoy empezando a dominar esto. Me alegra escuchar eso. Vamos por buen camino. Y hablando de caminos, ¿qué te parece si exploramos un poco más a fondo el pretérito imperfecto? En los materiales que compartí se mencionan varios usos específicos de este tiempo verbal. Me parece una excelente idea. El pretérito imperfecto es un verbo muy versátil y tiene muchas aplicaciones interesantes. Perfecto. Entonces, ¿por dónde empezamos? Bueno, además de describir acciones habituales en el pasado, el imperfecto también se utiliza para hablar de estados físicos, emocionales o mentales en el pasado. Por ejemplo, ella estaba cansada después de trabajar todo el día. Claro. Describe cómo se sentía ella en ese momento, no una acción específica, sino un estado. Exactamente. Y otro ejemplo sería, Juan quería mucho a su perro. Describe el sentimiento constante de Juan hacia su perro en el pasado. Entiendo. Es como si el imperfecto nos permitiera adentrarnos en la mente de los personajes y comprender sus emociones. Así es. Y también podemos usarlo para describir el contexto o las circunstancias de un evento, por ejemplo. La casa era grande y tenía un jardín hermoso.
Qué interesante. En ese caso, el imperfecto nos ayuda a visualizar el escenario donde se desarrolla la acción. Exactamente. El imperfecto es como el pincel que pinta el fondo de nuestra historia, mientras que el pasado simple es el que dibuja los detalles principales. Me encanta esa analogía. Y ahora que lo pienso, el imperfecto también se usa para hablar de la edad en el pasado, ¿verdad? Muy bien observado. Por ejemplo, diríamos, cuando tenía 10 años me mudé a otra ciudad. Claro. El imperfecto describe la edad como un estado continuo en el pasado. Exacto. Y esto nos lleva a otro punto importante. A veces el pretérito imperfecto y el pasado simple pueden usarse juntos en una misma oración para crear una secuencia narrativa más completa. ¿Podrías darnos un ejemplo de eso? Por supuesto. Imagina la siguiente situación. Mientras caminaba por el parque, vi a mi amigo. En esta oración caminaba está en pretérito imperfecto porque describe una acción que estaba en progreso cuando ocurrió otra acción. Y vi está en pasado simple, porque describe la acción puntual de ver a su amigo. Exactamente. El imperfecto establece el contexto, la acción en curso. Y el pasado simple marca el evento específico que interrumpe o se superpone a esa acción. Qué fascinante. Es como si el imperfecto fuera el telón de fondo y el pasado simple el primer plano de la acción. Me gusta esa imagen. Y es precisamente esa combinación de tiempos verbales la que nos permite construir narraciones más ricas y detalladas. Totalmente de acuerdo. Y creo que con todos estos ejemplos, nuestros oyentes ya tienen una comprensión mucho más profunda del pretérito imperfecto y sus múltiples usos. Espero que sí. Y recuerda que la clave para dominarlo es la práctica. Cuanto más te expongas al idioma, más natural te resultará usar estos tiempos verbales. Excelente consejo. Y hablando de práctica, ¿qué te parece si repasamos algunos ejemplos adicionales de los materiales que nos compartiste? Siempre es útil ver cómo estos tiempos verbales se usan en diferentes contextos. Me parece una excelente idea. A ver, veamos aquí hay uno que dice, cuando era pequeño mis abuelos vivían en una casa de campo. Perfecto. En esta frase, el imperfecto nos describe cómo era la situación en el pasado. No se trata de un evento específico, sino de una descripción del lugar donde vivían los abuelos. Nos ayuda a imaginar el escenario de la infancia del narrador. Entiendo. Es como si nos transportara ese tiempo y lugar, ¿verdad? Pinta un cuadro en nuestra mente. Exactamente. Y fíjate cómo el imperfecto también se usa para describir el clima en el pasado. Por ejemplo, ayer hacía mucho sol. ¿Ah, sí? Recuerdo haber leído eso en los materiales. Es como si el imperfecto nos ayudara a revivir las sensaciones de ese día soleado. Así es. Y otro uso interesante del imperfecto es para hablar de acciones interrumpidas en el pasado. Por ejemplo, estaba leyendo un libro cuando sonó el teléfono. Claro. La acción de leer estaba en progreso cuando ocurrió la interrupción del teléfono. ¿Qué? Es como si el imperfecto nos mostrara la acción que estaba en curso y el pasado simple nos indicara el evento que la interrumpió. Exacto. Es una forma muy efectiva de narrar una secuencia de eventos. Y hablando de secuencias, ¿te parece si hacemos algunos ejercicios para poner a prueba nuestros conocimientos? Me encantaría. Siento que ya estoy mucho más segura con el uso de estos tiempos verbales, pero un poco de práctica extra nunca está de más. Perfecto. Aquí va el primer desafío. De niño, jugar al escondite con mis amigos todos los días después de la escuela. ¿Qué tiempo verbal usarías para completar la frase? Déjame pensar. Se trata de una acción que se repetía habitualmente en el pasado, ¿verdad? Entonces creo que usaría pretérito imperfecto. La frase completa sería, de niño jugaba al escondite con mis amigos todos los días después de la escuela. Correcto. ¿Has elegido el tiempo verbal perfecto? El imperfecto nos da la idea de que jugar al escondite era una rutina diaria para el niño. Genial. Me siento como una experta en tiempos pasados, lista para el siguiente reto. Por supuesto. Veamos qué tan afilada está tu mente gramatical. Aquí va. Ayer por la tarde, mientras hacer mi tarea, recibir un mensaje de texto de mi mejor amigo. ¿Qué tiempos verbales usarías en este caso? Este parece un poco más complicado, pero creo que lo tengo. La primera acción, hacer mi tarea, estaba en progreso cuando ocurrió la segunda acción, recibir un mensaje. Entonces usaría el pretérito imperfecto para la primera y el pasado simple para la segunda. La frase completa sería, ayer por la tarde mientras hacía mi tarea, recibí un mensaje de texto de mi mejor amigo. Impresionante. Has acertado de nuevo. La combinación del imperfecto y el pasado simple nos permite narrar la secuencia de eventos con precisión. Me siento como si estuviera descifrando un código secreto. Y lo estás haciendo muy bien. El lenguaje es como un código. Y cada tiempo verbal tiene su propia función dentro de ese código. Al comprender estas funciones, podemos comunicarnos con mayor claridad y precisión. Totalmente de acuerdo. Y hablando de comunicación, ¿qué te parece si exploramos un poco más a fondo la relación entre el pretérito imperfecto y el pasado simple en la narración de historias? Me parece una excelente idea. La combinación de estos dos tiempos verbales nos permite crear historias más vívidas y atractivas. Exacto. Es como si el imperfecto nos diera el escenario y el ambiente,
mientras que el pasado simple nos narrara las acciones que ocurrieron en ese escenario. Precisamente. El imperfecto crea el contexto, la atmósfera, la descripción de los personajes y los lugares. El pasado simple, por otro lado, nos lleva a través de la trama, nos cuenta qué pasó, qué hicieron los personajes, qué decisiones tomaron. Es la columna vertebral de la historia. Qué interesante. Es como si el imperfecto fuera la pintura y el pasado simple el dibujo. Ambos son necesarios para crear una obra de arte completa. Me encanta esa analogía. Y lo mejor es que al dominar estos dos tiempos verbales podemos jugar con ellos, combinarlos de diferentes maneras para crear diferentes efectos narrativos. Eso suena fascinante. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de cómo se puede usar esta combinación para crear diferentes efectos en una historia? Por supuesto. Imagina que quieres escribir una historia de misterio. Podrías usar el imperfecto para crear una atmósfera de suspense, describiendo un lugar oscuro y tenebroso, con sombras que se mueven en las paredes y un silencio inquietante. Luego podrías usar el pasado simple para narrar las acciones del detective que investiga el caso, los pasos que da, las pistas que encuentra, las deducciones que hace. La combinación de ambos tiempos verbales crearía una tensión narrativa que mantendría al lector en vilo hasta el final. ¡Wow! Suena con una técnica muy efectiva para mantener al lector enganchado a la historia. Y no solo para historias de misterio. Puedes aplicar esta técnica a cualquier género narrativo. Por ejemplo, si estás escribiendo una historia romántica, podrías usar el imperfecto para describir la belleza de los personajes, la química que hay entre ellos, la atmósfera romántica del lugar donde se conocen. Luego podrías usar el pasado simple para narrar los eventos que los unen, las conversaciones que tienen, los gestos que se hacen, los momentos especiales que comparten. La combinación de ambos tiempos verbales crearía una historia llena de emoción y sentimiento. Me encanta cómo estás describiendo todo esto. Siento que ya estoy empezando a visualizar las historias que podría crear. Y eso es lo maravilloso del lenguaje. Nos da las herramientas para construir mundos, para compartir nuestras ideas y emociones, para conectar con otras personas a través de las palabras. Totalmente de acuerdo. Hablando de herramientas, ¿qué te parece si exploramos algunos recursos adicionales que pueden ser útiles para nuestros oyentes? Me parece una excelente idea. Siempre hay más por aprender y explorar en el mundo del español. Perfecto. Busquemos algunos libros, sitios web o aplicaciones que puedan ayudar a nuestros oyentes a profundizar en el pretérito imperfecto y el pasado simple. Estoy lista para compartir algunos de mis recursos favoritos. Comencemos. ¡Genial! A ver por dónde empezamos. Pues antes de recomendar recursos específicos, me gustaría como hacer un pequeño repaso de los puntos clave que hemos cubierto en esta inmersión lingüística. Me parece una excelente idea. Recapitulemos lo que hemos aprendido sobre el pretérito imperfecto y el pasado simple. Empecemos por el pretérito imperfecto. Hemos visto que se utiliza para describir acciones habituales o continuas en el pasado como rutinas, descripciones o estados. También lo usamos para hablar del clima de la edad en el pasado y para crear una atmósfera o contexto en una historia. Exacto. Es como si el imperfecto fuera la base sobre la cual construimos la narración. Nos da la imagen general, el escenario, la ambientación. Y luego viene el pasado simple, que se utiliza para acciones completadas en un momento específico del pasado. Nos ayuda a destacar los eventos clave de la historia, las acciones puntuales que hacen avanzar la trama. Es como si el pasado simple fuera el motor que impulsa la historia hacia adelante, ¿verdad? Nos dice qué pasó, cuándo pasó y quién lo hizo. Precisamente. Y la magia ocurre cuando combinamos ambos tiempos verbales. El imperfecto nos da el telón de fondo, la atmósfera, y el pasado simple nos da la acción, el drama, la emoción. Me encanta esa imagen. Es como si el imperfecto fuera el pincel que pinta el lienzo y el pasado simple el pincel que esculpe la figura principal. Exacto. Y al dominar ambos tiempos verbales podemos crear historias más ricas, más detalladas, más cautivadoras. Totalmente de acuerdo. Y ahora sí, ¿cuáles son esos recursos que nos recomendabas? Bueno, hay muchos recursos excelentes disponibles tanto en línea como en formato impreso. Uno de mis favoritos es el sitio web de la Real Academia Española, que tiene una sección completa dedicada a la gramática española. Ahí puedes encontrar explicaciones detalladas sobre los diferentes tiempos verbales, ejemplos de uso e incluso ejercicios interactivos para practicar. Suena muy completo. Y para aquellos que prefieren los libros, ¿tienes alguna recomendación? Claro que sí. Un clásico que nunca falla es La gramática de la lengua española de Emilio Alarcos Llorach. Es una obra bastante extensa, pero muy completa y rigurosa. Y para algo un poco más ligero y ameno te recomiendo El español correcto. Cómo hablar y escribir bien, de Leonardo Gómez Torrego. Es un libro muy práctico, con explicaciones claras y muchos ejemplos. Excelentes recomendaciones. Creo que con estos recursos, nuestros oyentes tendrán todo lo que necesitan para seguir profundizando en el mundo del pretérito imperfecto y el pasado simple. Y recuerda, la clave está en la práctica. Cuanto más uses estos tiempos verbales en tus conversaciones más natural, te resultará elegir el correcto. No tengas miedo a equivocarte de los errores. Se aprende. Muy cierto. Y sobre todo, diviértete en el proceso.
Aprender un idioma es un viaje fascinante lleno de descubrimientos y sorpresas. Totalmente de acuerdo. Y con esto damos por concluida nuestra invención lingüística en el pretérito imperfecto y el pasado simple. Espero que te haya sido útil y te inspire a seguir explorando las maravillas del idioma español. Muchas gracias por acompañarnos en esta aventura gramatical. Y a nuestros oyentes, hasta la próxima inmersión.